La historia de Sansón no es la de un héroe clásico, sino la de un enigma envuelto en contradicciones. Su relato, en el libro de los jueces, se despliega como un drama épico que revela tanto la majestuosidad del plan divino como la fragilidad del espíritu humano. Desde el momento de su concepción, la sombra de un destino extraordinario se cernió sobre él, un peso que marcaría cada uno de sus pasos. En un tiempo de opresión, cuando los filisteos dominaban la tierra de Israel, el Señor decidió levantar a un libertador. No obstante, este no sería un estratega militar ni un líder político, sino un hombre ungido con un poder físico sobrenatural. La narrativa comienza con el anuncio celestial a una pareja estéril en la tribu de Dan. Un ángel del Señor se apareció a la esposa de Manoa, un hombre temeroso de Dios, para revelarle que concebiría un hijo. Pero este no sería un niño común, sería un nazareo desde el vientre de su madre. La condición era clara y estricta: ninguna navaja tocaría su cabeza, no bebería vino ni licor, y no comería nada inmundo. Los largos cabellos de Sansón serían el símbolo visible de su pacto con el Altísimo, la fuente de su fuerza inconmensurable. Manoa y su esposa, atónitos, recibieron el mandato con reverencia, y así, en la quietud de la historia, nació Sansón, un niño destinado a comenzar a librar a Israel de mano de los filisteos. Pero la grandeza de su llamado contrastaba con la complejidad de su carácter. El profeta que se esperaba, el guerrero que lideraría a las masas, era en realidad un hombre solitario, movido por sus propios deseos y pasiones. Su historia no es tanto un testimonio de obediencia, sino un crudo retrato de la tensión entre el propósito divino y la voluntad humana. A medida que Sansón crecía, el Espíritu del Señor lo movía, manifestando destellos de su poder descomunal. En su juventud, descendió a Timnat, una ciudad filistea, y vio a una mujer de ese pueblo que lo cautivó. Esta elección, lejos de la sabiduría de un líder, fue el primer indicio de su naturaleza impulsiva. Sus padres, aferrados a la ley de sus antepasados, se opusieron a su unión con una mujer extranjera, pero Sansón persistió, declarando: «Tomádmela por mujer, porque ella me agrada». El relato bíblico, con su laconismo, nos sugiere que detrás de este deseo había un plan más grande, una providencia que operaba a través de las decisiones imperfectas de los hombres. Fue en el camino a Timnat donde ocurrió uno de los episodios más icónicos de su vida. Un joven león rugió contra él. Sin más armas que su propia fuerza, Sansón, impulsado por el Espíritu del Señor, despedazó al león como si fuera un cabrito. Meses después, al regresar para casarse, encontró un enjambre de abejas y miel en la carcasa del león. Este acto, el de comer algo de un cadáver, era una violación directa de su voto nazareo, una primera fisura en el compromiso que lo ligaba a Dios. Es un detalle crucial, pues sugiere que, desde el principio, Sansón entendió su pacto de forma puramente funcional, como la fuente de su poder, y no como un lazo sagrado que exigía total fidelidad. En su banquete de bodas, Sansón, con la arrogancia de su juventud, propuso un acertijo a sus compañeros filisteos. Del comedor salió comida, y del fuerte salió dulzura. El enigma, que aludía a su encuentro con el león y la miel, era una muestra de su astucia, pero también de su imprudencia. Sus invitados, incapaces de resolverlo, amenazaron a su esposa para que les revelara la respuesta. Ella, presa del miedo, le suplicó hasta que él, exasperado, le confesó el secreto. La traición de su esposa fue el catalizador que desató una violencia brutal. El Espíritu del Señor lo movió a Ascalón, donde mató a 30 filisteos para obtener la ropa que había prometido a quienes resolvieron el acertijo. La historia de Sansón es una lección de teología. No es un relato de un hombre perfecto, sino de uno imperfecto, usado por un Dios perfecto. Su vida es un recordatorio de que la fuerza no está en el cabello, sino en la fidelidad a un pacto. Los actos de Sansón, a menudo impulsivos y motivados por la venganza, eran, irónicamente, los mismos que Dios utilizaba para provocar una pelea contra los filisteos. Su existencia, solitaria y trágica, es un reflejo de que la verdadera libertad no es el poder para hacer lo que uno quiere, sino el poder para cumplir el propósito para el que uno ha sido creado. La vida de Sansón se convirtió en un ciclo de venganza personal y actos de fuerza divina. Después de la traición de su esposa en Timnat, la rabia lo consumió. Para vengarse, capturó a 300 zorras, ató antorchas a sus colas y las soltó en los campos de los filisteos, quemando sus cosechas. En respuesta, los filisteos incendiaron la casa de su exesposa y su padre. La escalada de violencia no terminó ahí. Sansón, impulsado por el furor,
masacró a un gran número de filisteos, un acto de ira que, paradójicamente, cumplía el propósito divino de hostigar al enemigo de Israel. La narrativa nos presenta a un Sansón solitario, viviendo en la cueva de la peña de Etam. Los hombres de Judá, en lugar de unirse a él para luchar por su libertad, lo temieron. Los filisteos exigieron que lo entregaran. 3000 hombres de Judá, cobardemente, subieron para arrestarlo. Sansón accedió a ser atado, pero una vez más, la fuerza del Espíritu del Señor lo liberó. Con la mandíbula fresca de un asno, una herramienta improvisada, mató a 1000 filisteos. Este acto, más que una victoria militar, fue un testimonio del poder que operaba a través de él. Sin embargo, su triunfalismo pronto se desvaneció, y se encontró sediento y exhausto. Clamó a Dios, pidiéndole que no muriera de sed después de la gran victoria que le había concedido. El Señor le proveyó agua, un recordatorio de que su fuerza no era suya, sino un don divino que necesitaba ser mantenido por la gracia. A pesar de sus victorias, el corazón de Sansón seguía anhelando la conexión con el mundo filisteo, un mundo que representaba su propia perdición. Su camino lo llevó a Gaza, una de las ciudades más importantes de los filisteos. Allí, albergó a una prostituta, un acto que continuaba mostrando su falta de compromiso con su voto nazareo. La gente de Gaza lo rodeó con la intención de matarlo. Pero Sansón, en un acto de poder asombroso, esperó hasta la medianoche y, arrancando las puertas de la ciudad con sus pilares y cerrojos, las cargó sobre sus hombros hasta una colina cercana a Hebrón. Este no fue solo un escape, fue un símbolo de su fuerza, pero también de su imprudencia, un recordatorio de que él podía escapar de cualquier trampa física, pero no de las trampas de su propio corazón. El capítulo final de su tragedia comienza con su enamoramiento por Dalila, una mujer del valle de Sorek. El relato bíblico no oculta la cruda realidad de la situación. Los líderes filisteos, desesperados por derrotar a Sansón, le ofrecieron a Dalila una gran suma de dinero para que descubriera el secreto de su fuerza. Dalila, motivada por la codicia, asedió a Sansón con la misma perseverancia con la que un río desgasta una piedra. «Dime, por favor, ¿en qué reside tu gran fuerza?», le suplicaba cada día. Sansón, en un juego peligroso, le dio 3 respuestas falsas. Primero, que sería débil si lo ataban con 7 cuerdas de arco verdes. Segundo, si lo ataban con cuerdas nuevas. Y tercero, si lo ataban con su cabello. Pero cada vez que Dalila lo ataba, él rompía las ligaduras con la facilidad de un hilo. La historia de Sansón y Dalila es un relato de manipulación psicológica y traición. No es solo un cuento sobre el amor y la mentira, sino sobre cómo la debilidad humana, la necesidad de ser amado y la complacencia pueden corromper hasta al hombre más fuerte. Finalmente, agotado por su persistencia, Sansón le confesó su secreto. Le reveló que su fuerza no estaba en sus músculos, sino en su voto nazareo y en la dedicación de su cabello al Señor. Cuando Dalila cortó sus 7 trenzas, la conexión simbólica con su pacto se rompió. En ese momento, el Espíritu de Dios lo abandonó, y cuando los filisteos lo atacaron, él se despertó y dijo: «Saldré como otras veces y me escaparé», sin saber que el Señor se había apartado de él. La verdadera tragedia de Sansón no fue que perdiera su fuerza, sino que ni siquiera se dio cuenta de que la había perdido. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo pusieron a trabajar moliendo en la prisión. Sansón, ciego, humillado y atado, se convirtió en una sombra de lo que había sido. Pero en la oscuridad de su cautiverio, algo comenzó a crecer de nuevo: su cabello. No solo su cabello, sino una humilde fe que no había tenido en toda su vida. En el templo de Dagón, mientras los filisteos celebraban y se burlaban de él, Sansón hizo una oración final, un clamor de arrepentimiento y redención. Pidió a Dios una última vez que le devolviera su fuerza, no para la gloria personal, sino para vengarse de sus enemigos. Él entendió que su vida había sido una vida de debilidades, pero al final se rindió a su Dios. Con las manos puestas en los 2 pilares principales del templo, oró: «Oh Señor Dios, acuérdate de mí, te ruego, y dame fuerzas, te ruego, solo una vez más». El edificio se derrumbó sobre los filisteos, matando más personas en su muerte que las que había matado en toda su vida. Sansón, el héroe trágico, murió. Su vida nos enseña que el poder es un regalo, pero la humildad y la fidelidad son la verdadera fuerza. Su historia no es solo un relato de un guerrero, sino una profunda reflexión sobre cómo Dios puede usar a los hombres imperfectos para cumplir sus propósitos perfectos, y cómo la verdadera redención a menudo se encuentra en el acto final de la rendición.